¿Me ven? Y vamos a empezar con la clase de Bereshit. Y ¿por qué Bereshit? ¿Qué es Bereshit? Todos conocen generalmente la historia que nos han contado en el mundo, en las escuelas, o tus papás, o dependiendo de la religión que tú profeses. Aquí es un canal libre de que puedan venir muchas personas de todo el mundo a sintonizarnos. Entonces, la creencia de Bereshit es Génesis, ¿no? La palabra Bereshit significa principio. Entonces, Bereshit nos enseña cómo fue la creación tanto física y espiritualmente. Aquí vamos a hablar de dos puntos muy importantes que tienen que conocer, porque nos enseñan solamente pues el estado físico de la creación, que pues Dios creó los cielos, la tierra, el sol, la luna, las plantitas, los animalitos, el ser humano, pero no te enseñan la creación espiritual, la raíz espiritual de por qué creó la luna, la raíz espiritual por qué creó los animales, de dónde salen los animales, de dónde está el agua, etc., ¿no? Y por supuesto llegaremos a la creación del hombre. Es necesario que nosotros conozcamos y empecemos porque Dios empieza con el libro de Bereshit, del principio, porque nosotros tenemos que conocer estos principios básicos para que sepamos el motivo de que por qué fuimos creados, ¿no? ¿Por qué fuiste creado tú? ¿Por qué tú existes? ¿Y cuál es tu motivo en este mundo, ¿no? Bereshit es un libro muy extenso que tiene muchísima información espiritual e histórica también, pero es la base de todo. Dice que inclusive en este primer versículo, en el primer versículo que nosotros vamos a ver, dice que está ahí aunado toda la Torah. En el primer versículo existe todo el propósito divino, espiritual de toda la Torah. Entonces, imagínense qué tanta información tenemos en un solo versículo. Entonces, Bereshit, tenemos que entenderlo sobre esos dos puntos. Quiero que partamos de esa parte, de que son dos puntos que vamos a tocar: la creación física y la creación, el motivo espiritual de por qué fue creado, ¿no? Entonces vamos a pasar a este punto principal. Antes de que nosotros veamos esto de la creación, tenemos que entender. Vamos a bajar esta para que puedan verme. Hay que entender 7 puntos básicos que Dios creó antes, conceptos básicos para hacer la creación. Digan, ¿cómo? Antes de la creación, Dios creó las letras hebreas, la Torah. Es el principal punto que nosotros tenemos que partir para la creación. Pero primero tenemos que ver por qué Dios creó. ¿Qué necesidad tenía Dios de crear? El principal propósito de Bereshit, los mencioné en unos videos que estoy subiendo de día 1, día 2, día 3. Yo les recomiendo que lo vean. Es un resumen básico de los 7 días de la creación. El principal propósito de que Dios hizo la creación es porque Él quería dar. Hashem es una persona con su inmenso amor, con no podemos comprender cuán grande es su amor, cuán grande es su misericordia, cuán grande es su Gesed en la Kabbalah. Kabbalah significa bondad, Gesed, misericordia, el hecho de dar sin esperar recibir nada a cambio. Entonces Hashem hizo la creación con solo el hecho de que Él quería darnos a nosotros. Él quería darle al mundo, Él quería darle a los animales, Él quería darle a las plantitas, Él quería dar. ¿Qué iba a dar? Su luz. De aquí es la base de todo. Su luz infinita, el Ein Sof. Entonces, vamos a empezar la creación. Él concibió la Torah primero como si fuera un plano para poder hacer toda la creación. Bueno, ¿cómo hizo la Torah?
Si la Torah la escribió Moisés, luego la escribieron los profetas, etc. No, la Torah fue concebida por Hashem y luego él se la dictó a los demás, a los profetas, a Moisés, a los demás, a los profetas, etc. Abraham. Entonces, aquí tenemos que ver que la Torah, ¿qué es? La Torah están escritas las letras hebreas. Aquí en la creación, o en el libro de la Torah, en toda la Torah vamos a ver que está la lengua hebreo, el hebreo, la lengua santa. Antes que posteriormente vamos a llegar a esa parashá de la Torre de Babel, vamos a ver que nada más existía la lengua santa, las letras hebreas. Y con esas letras hebreas está escrita la Torah. Y esas letras hebreas para nosotros no solamente son letras hebreas, no solamente es un lenguaje o un idioma, sino estas letras hebreas, dice el Zohar, que son entes inteligentes, que tienen un alma, que tienen un espíritu, que tienen un poder espiritual en nuestro mundo físico y en nuestro mundo espiritual. Vaya la redundancia. Entonces, las letras hebreas, a través de las letras hebreas, dice el Zohar, que se hizo la creación. ¿De dónde viene esto? Muchos me preguntarán, ¿qué es el Zohar? O el Sefer Yetzirah es un libro que escribió el patriarca Abraham. Algunos conocedores de la Torah conocen quién es Abraham, el padre de la fe. Abraham escribió este libro y él es el que escribió cómo se hizo la creación, ¿no? Y en este libro, yo se los recomiendo que lo lean. Bueno, las personas que están un poquito más avanzadas ahorita, que son puros nuevecitos, yo les estoy contando para que puedan desmenuzarlo. Yo les desmenuzo lo que está en la información, ¿no? Pero el Sefer Yetzirah nos dice que Dios agarró las letras hebreas en el alefato hebreo, en el abecedario hebreo. Nosotros tenemos 22 letras hebreas. Y con esas 22 letras, hizo la creación. Esas 22 letras están regadas en los 7 días de la creación. Y entonces, para no revolverlos, estas letras hebreas son la Torah, ¿no? Dios concibió la Torah como un manual para poder hacer toda la creación. ¿Y qué quiere decir esto para nosotros en la creación? Nosotros estamos empezando ahorita a ver el libro de Bereshit. Ahorita vamos a explicar los días de la creación. Que la base de todo es la Torah y que nosotros tenemos que siempre estudiarla, porque es un manual de vida, es el que nos dictamina para que te vaya bien, para que tengas sanidad, para que tengas abundancia, para que tengas prosperidad, felicidad, paz, shalom, simja, alegría, parnasá, todas las cosas que tú anhelas tener. En la Torah lo vas a encontrar, pero tienes que estudiarla. Yo a veces veo, por ejemplo, ahorita tengo el grupo de Luz para Todos, que están invitados a todos, y los que me están escuchando verán que siempre les repito, ya leyeron. Es importante que tú leas, y más la Torah. ¿Por qué? Nosotros en la Torah, las personas que tenemos el libro, está la parte en español y la parte en hebreo. Es importante que tú visualices, y los que les compartí a las personas que les comparto la Torah, la parashá de la semana, es importante que aunque esté en español, tú lo leas, porque cada palabra que está en la Torah te va purificando, te va limpiando, te va abriendo los ojos, te va abriendo tu entendimiento, te va dando luz, que es el principal propósito de este canal, darte luz, iluminarte. Y ahorita vamos a ver por qué es tan importante la luz del primer día de la creación. El segundo concepto que Dios concibió fue Teshuvah. ¿Por qué? Porque en su infinita misericordia Él sabía que nosotros íbamos a pecar. Entonces creó el concepto de Teshuvah para que nosotros retornáramos en arrepentimiento al Padre, ¿no? Nosotros Él nos creó con libre albedrío, ahorita vamos a ver vamos a llegar a ese punto, pero creó el concepto de Teshuvah porque Él sabía
todo lo que iba a pasar. Entonces, Él en su finita misericordia dijo, no, yo sé que el ser humano va a retornar a mí, ¿no? Yo sé que todo va a regresar a mí. Y de ahí consiguió los conceptos del Gan Eden y el Gehinnom. Gan Eden es el paraíso para nosotros y el Gehinnom es para que puedan entender el infierno. Estos conceptos son básicos porque vamos a empezar por qué es toda la creación y vamos a llegar al punto por qué es el Gan Eden, por qué es el Gehinnom, por qué el Kiseh HaKavod, el Beit Hamidash y Mashiach, ¿no? El concepto de Kiseh HaKavod es el trono celestial donde está el Dios. El Beit Hamidash es el templo, el lugar donde va a residir, donde residió el templo, donde bajaba la presencia de Dios, la Shejinah, que en un futuro vamos a tener, se va a restaurar el templo, y Mashiach, que es los que nosotros anhelamos llegar al tiempo de Mashiach, ¿no? Vamos a seguir avanzando. Voy a ir a empezar un poquito más rápido para que ustedes puedan entender los conceptos. En este momento me voy a mover tantito para que vean vamos a empezar con el día 1. En el día 1 es lo encontramos en Génesis o Bereshit del capítulo 1, del versículo 1 al 5. Estos 5 versículos mencionan todo lo que creó en el día 1. Vamos a leerlo y los vamos a desmenuzar para que puedan entender la importancia de todos estos versículos y se los explique desmenuzadamente, ¿sale? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y había oscuridad sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, haya la luz, y hubo luz. Y vio Dios la luz que era buena, y separó Dios la luz de la oscuridad. Y llamó Dios a la luz día, y a la oscuridad llamó noche, y fue tarde y mañana del día 1. ¿Qué vemos en este pasaje del día 1? Vemos los cielos, la tierra y la luz. Creo el día y la noche, ¿no? Miren, para que no yo revuelva tanto, me voy a volver a hacer grande para que me vean y yo les explico. ¿Ahí me ven? Pues miren, les decía que empezó Hashem, empezó la Torah, ¿no? Empezamos viendo que empieza la Torah con la palabra Bereshit, ¿no? La palabra Bereshit tiene muchísima información, ¿no? Hay muchas historias que quiero contarles, pero una de ellas es que Bereshit empieza con la letra Bet. Bet, para nosotros en el español podría ser la B, ¿no? Entonces dice en el libro de Sefer Yetzirah, el libro del patriarca Abraham, que escribió, dice, ahí viene prácticamente la cancioncita que nosotros sabemos. Bueno, aquí en México hay una canción muy peculiar que dice, ahí viene la A, ahí viene la B, prácticamente me siento como cantándole a mi niño. Pero dice que así se fue presentando cada letra del abecedario y le decía, ahí viene la T, y le decían, no, porque, o sea, fueron de orden al revés, ¿no? Es como si nosotros tenemos de la A a la Z, es como si primero empezó la Z, la X, la W. En el alefato hebreo dice que fue al revés, ¿no? La Tap es la última letra del abecedario del alefato hebreo. Y se presentó la Tap y le dijo, no, porque tú eres la última letra del abecedario y representa el principio y el fin. No vamos a empezar con el fin. ¿Y por qué no empezó con el Aleph? Porque dice con el Aleph voy a inscribir la Torah. Fue la primera letra de la Torah en las tablas de la ley que le entregó a Moshe. Y dice, bueno, cada letra, pues no les voy a detallar, que se le fue presentando. Y les decía, no, por esto, no, porque te voy a utilizar para esto. Pero cuando vino la B, Bereshit,
Bet, dice que se le presentó y dijo, no, pues creo que yo soy la idónea para empezar la Torá, porque con la Bet yo te bendigo. Barujú o Baruch en hebreo significa bendito, es con la que nosotros siempre bendecimos al Creador. Entonces, este es un principio básico que nosotros tenemos que saber, que por qué empezó con Bet, el principio, porque cómo lo atraemos hacia nosotros. Acuérdense que les estoy hablando dos puntos, el punto físico de la creación y el punto espiritual. Es que nosotros sepamos que lo primero que tenemos que hacer es bendecir al Eterno, es bendecir al Creador. Entonces, este es un mensaje muy, muy bonito. Bueno, a mí me gusta siempre cuando les hablo de alabanza y de bendecir al Padre y bendecir al Eterno, me gusta mucho porque es algo que a mí me ha hecho o me ha formado desde que soy chiquita, ¿no? Entonces, hay que saber que nosotros fuimos creados para bendecir, para alabar al Creador, ¿no? Otro mensaje que dice que creó el principio, este es un mensaje más elevado espiritualmente para las personas que conocen la Cábala, es que dice que en el principio está englobado el principio de la sabiduría, que es el temor a Hashem. Y nosotros en el libro de Mishlei, que es Proverbios, dice que el principio en la Cábala, nosotros la sabiduría lo encontramos en la sefirá de Jokmah. Jokmah significa sabiduría. Entonces, que con el Jokmah hizo la creación. La sabiduría de la sefirá de Jokmah, con esa sabiduría hizo la creación. Y de ahí viene la chispa divina, la luz. Entonces, nosotros tenemos un árbol de la vida que posteriormente les daré una clase para la gente que quiere conocer Cábala, y el árbol de la vida es un tema muy extenso que no voy a detallar ahorita porque estamos hablando más de los días de la creación. Es importante que lo sepan porque en el Zohar habla mucho de Cábala y habla mucho de la Sefirot, y nosotros vamos a ver que la creación se hicieron en 10 emanaciones. Cuando digo 10 emanaciones es cuando dice, y dijo Elohim, haya la luz. Y dijo Elohim, multiplicaos y fructificar. Y dijo Elohim, haya lumbreras. Y dijo Elohim. Entonces, esas 10 son 10 emanaciones que corresponden a las 10 sefirot del árbol de la vida. Y corresponden a los 10 puntos del ser humano. Entonces, 10 partes del cuerpo, ¿no? La cabeza, los ojos, los brazos, las 2 piernas, etc. Ya vamos a tener una clase de eso, porque todo es simbolismo. Y entonces, el segundo punto que yo estaba tocando era que Bereshit empieza con la palabra Bereshit, que el Bereshit es el principio de la sabiduría que Dios hizo, y esa sabiduría que es la Torá. La Torá, el principio fue la Torá para poder hacer la creación. Eso es lo que quería decirle de esa palabra Bereshit. Y si quieren saber más detalladamente de la palabra Bereshit, hay una clase que dice clase número 1 de Bereshit en mi canal para que lo puedan ver, y detallo la gematría de las letras hebreas, el porqué de Bereshit, cuando hacemos permutaciones y dan un significado que van en común. Hay muchos números que nos dan otro objetivo de la palabra Bereshit. Pero estoy resumiendo el día. Entonces estamos viendo en el principio, además digo la palabra en el principio, Dios creó los cielos y la tierra, ¿no? La palabra crear, ¿no? Que usa aquí Bereshit, bara, Elohim. La palabra bara solamente es utilizada para Dios. Dice que en el mundo o en la sabiduría o en los diccionarios, solamente Dios es el creador. Solamente Dios puede crear. Dios creó el mundo, Dios creó el planeta. Nosotros no podemos crear planetas, nosotros no podemos crear seres humanos, nosotros no podemos crear carne. Nosotros transformamos todo lo que nos da Dios. Por ejemplo, si yo agarro un papel y una pluma o un lápiz y dibujo, ya hice una transformación de lo que ya está creado, ¿no?
pero solamente Dios crea. Entonces, bara, la palabra bara en el hebreo solamente es utilizada para Dios. Y para cuando nosotros lo usamos en el ser humano es otra palabra que se llama transformar, ¿no? No es crear como tal, en el hebreo, ¿no? Y luego dice que se usa el nombre de Elohim. Este tema del nombre de Elohim, en el principio creó Dios. Elohim en el hebreo es plural, no es singular como Dios o como la traducción en español lo vemos. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Es como decir, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero es un nombre muy peculiar. Existen 72 nombres de Dios. Varios nombres de Dios. ¿Por qué no utilizó Adonai? ¿Por qué no utilizó Sebaot? ¿Por qué no utilizó Yud-Ket-Vap-Hei, que es el tetragramatrón? ¿Por qué no utilizó otros nombres? ¿Por qué específicamente utilizó Elohim? Aquí hay un secreto en este nombre. Aquí nosotros lo llamamos en el Sod, en nivel Sod, en el Zohar. Hay un secreto en el nombre de Elohim. Utilizó el nombre de Elohim porque Elohim está albergado en la sefirá de Binah. Acuérdense que empezamos, Dios creó, Dios en el principio estaba en Jokma, de ahí se pasó a Binah, Dios Elohim. No sé si no me están entendiendo, pero el nombre de Elohim quiere decir que transforma la Torah para poder hacer la creación. Para poder más aterrizarlo aquí al mundo terrenal o a que ustedes puedan entender lo que les estoy diciendo. El Zohar nos explica que en el principio existía una luz, la luz infinita de Dios. El Zohar nos explica que la luz infinita de Dios es tan inmensa que nosotros no lo podemos soportar. Es, por ejemplo, cuando estamos con el sol. El sol si estuviera el planeta cerca del sol se quemaba, ¿no? Entonces no, tiene una cierta distancia para que nosotros podamos aguantarlo y sobrevivir. Tuvo que alejar y puso órbitas para que giraran los planetas y tuviera una cierta distancia para que nosotros podamos vivir, ¿no? Entonces la luz de Dios es tan inmensa que pues, nosotros no lo podemos soportar. Entonces tuvo que crear una comprensión de su luz para que nosotros podamos recibir esa luz, ¿no? Dice que esa luz era tan inmensa que tuvo que comprimirse, hizo un Tzimtzum. Dice, el Tzimtzum es una comprensión de su luz, y que con un rayo vino a pasar por 10 esferas en este entonces, el árbol de la vida, a disminuir su luz para poder hacer la creación. Entonces, cuando hablamos de Kabbalah, tenemos dos lados, el lado derecho y el lado izquierdo. Quiero que comprendan el por qué usó Elohim, porque une los dos lados, el Jokma y Binah. Jokma en el Zohar, para los que quieran aprender, es la luz absoluta, la idea pura de hacer la creación. Y Binah es el entendimiento de poder hacer porque es el que le da forma a la luz o a la idea que tenía Jokma. Es por decirlo, yo pienso en yo soy arquitecta, pienso hacer un plano, tengo la idea de una casa y Binah me hace a que yo lo dibuje y haga la creación de esa casa, que le ponga un cuarto, que le ponga una cocina, que le ponga un garage, etc., ¿no? Entonces, para ponerlo en la práctica, en este entonces, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, utilizó la luz y le dio forma para poder hacer todos los días de la creación, ¿no? Entonces, en el principio, vamos a traducirlo, en el principio, en la sabiduría que solamente Dios podía crear, le dio una forma
Y dice, en el principio creó Dios. El principio es sabiduría, creó solamente Dios lo puede hacer, y el nombre de Elohim le dio forma, ¿no? A los cielos y la tierra. Entonces, vamos a traducir ya pasamos en principio creó Dios, ahora vamos a los cielos y la tierra. ¿Por qué menciona cielos y no un cielo? Habla en plural otra vez, cielos. Hay varios cielos. Entonces, en el Zohar nos explica que hay 7 cielos, inclusive creo que en la clase antepasada, cuando estábamos hablando de Yom Kippur o Sukkot, di la clase de los 7 cielos. Y pero para traducirlo o mejorarlo, manejemos pues 2 cielos para que no 2 niveles para que no los revuelva. Nosotros conocemos este cielo que son las nubes, o el cielo que nosotros conocemos, y el cielo superior es donde está el trono de Dios, ¿no? Entonces aquí maneja cielos porque hay 2 niveles, el mundo superior y el mundo inferior. En el principio Dios creó los 2 mundos, el mundo espiritual y el mundo físico. Acuérdense que estamos hablando del mundo, cómo Dios creó el mundo físico y cómo Dios creó el mundo espiritual, para que nosotros lo podamos entender a nuestra vida diaria. Y la palabra Shamay, que es cielos en el hebreo, vamos a ver aquí otro punto importante que debemos entender, que existen los 4 elementos: agua, fuego, aire y tierra. Esos son los 4 elementos para poder hacer toda la creación. Entonces, en Hashamayim vemos estos elementos. Hashamayim viene de la raíz Esh, que significa fuego, y Mayim significa agua, y están juntos. La composición de agua es de fuego y agua, ¿no? Y de ahí dice Bet Ares. Bet, aquí es donde encontramos el soplo de Elohim, que empieza viene de la raíz desde el principio al fin, de la Tap y del Aleph, y ahí encontramos en el secreto de la palabra Bet y la tierra en español. En la palabra y, ¿no?, encontramos el secreto del aire, y de ahí viene Arex, que es tierra, ¿no? Ahí encontramos estos 4 elementos. De estos 4, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, los 4 elementos para poder hacer la creación. Y pues obviamente estamos viendo que desde su sabiduría, de su luz infinita, hizo toda la creación. ¿Qué otra cosa se me pasa decirles? Bueno, Bereshit, otra cosa que no les dije de Bereshit, es de que Bereshit viene también de 2 palabras. Acuérdense que cuando nosotros estudiamos el hebreo, es importante conocer el hebreo. Viene de Bayit y Reshit. Bayit significa principio, y bueno, dice que creó 6, ¿no? También vamos a manejar otro secreto. En el principio Dios creó Bayit es casa, y también el Reshit lo relacionan con Rosh, que es cabeza. Y hay un punto importante en Bereshit, que cuando se dice creó 6 en Bereshit, creó 6 días de la creación. En 6 días creó los días de la creación, y creó 6, son las 6 sefirot inferiores. Creó 6, son los 6 puntos cardinales: norte, sur, este, oeste, arriba, abajo, para que puedan entender. Entonces hay mucho significado dentro de la palabra Bereshit, por eso es mucha información que les estoy tratando de resumir. Entonces, esa sabiduría, esa luz, abarcaba todos los puntos cardinales, el mundo superior, el mundo inferior, los 4 elementos, resumido, ¿no? Avancemos al siguiente versículo. El siguiente versículo dice, ya vimos el principio: Dios creó los cielos y la tierra, y vamos a avanzar a
Y dice el versículo 2, ¿no? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y había oscuridad sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se cernía o se movía sobre la faz de las aguas, ¿no? Wow, este versículo también es muy, tiene mucha información. Y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿no? En hebreo dice, Beares hatea tohu bajohu. Tohu bajohu es desordenada y vacía. Tohu es desorden y vacía es bohu, ¿no? Aquí vamos a ver este principio, este secreto de esta parte de cómo estaba el mundo, cómo estaba toda la creación. Todo estaba desordenado, todo estaba vacío, todo estaba revuelto. Cuando hablamos de tohu, que es desorden, acuérdense que también vamos a hablar del mundo espiritual. Es cuando nosotros tenemos confusión, cuando todos tenemos desorden, cuando todo es un caos en nuestra mente o en nuestras emociones. Y bohu es vacío, sin contenido, oscuridad. Acuérdense que no puede existir la luz si no hay oscuridad. Aquí es un principio también básico. No tiene sentido que ahorita que tengo la luz prendida yo prenda una linterna porque pues hay luz. La luz se va a ver la luz de la linterna se va a ver cuando yo apague la luz, cuando haya oscuridad. Entonces, nosotros aquí en la Cábala nosotros mencionamos entre más oscuridad haya, más llenura de luz tenemos, avanzamos más. Entonces nosotros cuando limamos esas clipot, esas capas, o para que me puedan entender, cuando nosotros vamos avanzando en nuestros rasgos de carácter, mejorando nuestros rasgos de carácter o todas las cosas que nosotros podemos fallarle al Creador. Por ejemplo, que si tú te conoces a ti mismo y tú sabes de qué pie cojeas. Entonces, si tú estudias Torah y si tú vienes al Creador, ¿no? Dios te va a ir limpiando, te va a ir iluminando. Por eso les estoy diciendo que es importante que ustedes estudien, porque la Torah te va a limpiar y te va a iluminar tu vida y te va a cambiar. Al principio puedes decir, bueno, es que no le entiendo por qué lo estás leyendo como un libro literal, ¿no? Como un libro cualquiera o un libro de historia o para conocer la historia mínima. Ese es el primer paso para los nuevos, que tú leas la Torah como si fuera un libro de historia, para que conozcas la historia. Pero cuando ya avanzas, ya después de que la hayas leído como un libro de historia, vas teniendo un nivel de entendimiento del por qué existen cada palabra, como les estoy diciendo. Aquí el hebreo es muy importante porque el hebreo te desmenuza el entendimiento de cada palabra. Si yo me pusiera a desmenuzar cada letra, cada palabra de cada versículo de la Torah que estamos empezando a ver, no termino en 2 horas de clase. Entonces es importante que nosotros vayamos aprendiendo y siempre les voy a incitar a que estudien, que lean, porque no todos se los puedo dar en información por medio de esta hora. Y yo les incito a que estudien para que ustedes me hagan preguntas y yo les pueda responder ya que sepa que ya hayan leído. Y es mejor para que ustedes puedan avanzar, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir. Entonces, todo estaba desordenado, todo estaba vacío. Y la creación fue para poner orden. Hashem, cada día de la creación fue para poner orden. Su luz iba a ordenar toda la creación, ¿no? Y aquí hay un mensaje también importante que dice que el espíritu de Elohim se movía sobre la superficie de las aguas, ¿no? En este día, todo era un caos y dice que cuando se movía sobre las aguas, acuérdense que cielos eran aguas y aguas también eran los mares, todo estaba revuelto, los cielos, las nubes, lo de arriba y el agua estaba revuelto, no estaba separado, ¿no? Dice que ese caos
pasó por 4 estaciones, ¿no? Que el caos es basura y esa basura se solidificó y se hizo nieve. De ahí el fuego lo derritió y de ahí pues se hizo agua, ¿no? Entonces, ese es un secreto que dice el Zohar, ¿no? ¿Cómo se los traduzco a ustedes? El espíritu sopló y se movía sobre las aguas, vino a limpiar esa basura, a limpiar esa oscuridad, a dar luz a ese vacío. Entonces, uno de los conceptos básicos de la Cábala o del Zohar que quiero explicarles es que nosotros somos unas vasijas vacías. El principio básico de la Torá no es que si Dios nos diera a todos a manos llenas, no tendría sentido la vida. Dice que Dios hizo que nosotros nos esforzáramos porque es como ejemplo, si yo te regalara a ti una casa o un auto, dice esta historia la escuché de un rabino. La personalidad del hombre es que tenga un poco de vergüenza. Porque, yo no me siento capaz de que tú me regales una casa o que tú me regales un auto, porque es costoso, muy costoso. Como si no me conoces, ¿por qué me lo regalas, no? Existe una pequeña vergüenza. Entonces dice que el Creador, si nos diera todo, si todo tuviéramos todo, desde un principio, que tuviéramos casa, que fuéramos todos millonarios, que todo tuviéramos todo, pues a manos llenas no tendría sentido la vida, porque íbamos a sentir como, pues no, o sea, no nos esforzamos en nada. Entonces dice que Él hizo y comprimió su luz, comprimió pues prácticamente su luz para que nosotros nos esforzáramos a buscar esa luz. Entonces dice que nosotros somos una vasija vacía, que si Él nos llenara a tope el agua de un vaso, por ejemplo, pues no tiene caso, porque ¿con qué más la lleno? Tendríamos que estar vacíos para que pues, nosotros podamos llenar de agua, supongamos el vaso, que esa agua o esa vasija la vamos a llenar de la luz de la Torah, ¿no? Entonces, este es el concepto básico de Cábala que dice nosotros somos una vasija y nosotros vamos a llenarnos de la luz de la Torah para poder regresar a ese estado original donde fuimos creados a la luz infinita, ¿no? Es el estado que nosotros todos debemos de anhelar tener, regresar al trono celestial, al paraíso, a la luz infinita donde fuimos creados todos, ¿no? Entonces, ese es lo que dice que, bueno, en esa parte donde dice que el espíritu se movía sobre las aguas, es que se movía para poder limpiar toda esa basura o esa oscuridad o ese desorden, ¿no? Y menciona aquí que es donde empieza el espíritu de Elohim o el nombre de Elohim, que vuelve a utilizar el nombre de Elohim para poder crear la forma. Acuérdense que Elohim viene de Binah, que da la forma de la idea o de la chispa divina. Entonces, cuando nosotros mencionamos siempre, el lado derecho siempre va a dar amor, paz, todo lo bueno, y el lado izquierdo siempre va a ser como que el equilibrio o la restricción o el rigor o el límite. Y en este caso Binah da la forma, pero con un límite, con ciertos estatutos de hasta aquí va a ser esto, hasta aquí va a llegar el agua, hasta aquí va a vivir la tierra, va a ser de esta forma, así va a ser el sol, así va a ser la luna, etc. Todo eso lo detalló Binah, en este caso el entendimiento de Hashem, ¿no? Y bueno, vamos a avanzar un poquito más rápido. Vamos a avanzar. A ver, espérenme, vamos a pasar. Y de ahí dice, y dijo Dios, haya la luz, ¿no? Hubo la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de la oscuridad, ¿no? Y
aquí es algo importante. ¿Qué luz creó en el primer día si no había creado el sol y la luna? El sol y la luna la vamos a ver en otro día. Esa luz es la que les digo, la luz de Dios. Y esta luz es la luz del Ein Sof y muchas veces, o en este caso, el Zohar nos relata que se llama Or Haganus, la luz oculta, que esa luz que creó en ese día duró los 7 días de la creación hasta que pecó el hombre, y esa luz la vamos a volver a ver cuando venga Mashiach. Cuando seamos restaurados todos, vamos a llegar a la luz y todos vamos a retornar a la luz infinita, que es donde Dios hizo la creación. Pero esa luz que se irradiaba estuvo en los 7 días de la creación, que es lo que le dio la forma, le dio la bondad, le dio la misericordia, le dio la Torah al Adam Katmon, ¿no? Al hombre, el primer hombre, ¿no? Y espiritualmente, ¿qué significa esta luz? Simboliza la expansión pura, el impulso de dar, de crear. La luz que hizo en el primer día es la luz con la que hizo la creación, como les estaba yo diciendo, la luz el rayo de luz que bajó y se hizo el Tzimtzum para poder hacer la creación y ir a cada día separando las aguas, los cielos, la tierra, la vegetación, que vamos a ver ahorita, ¿no? Vamos a avanzar un poquito más rápido porque si me detallo por cada versículo no voy a terminar. Día 2. Vamos a ver el día 2, les voy a leer tantito rápido qué dice los versículos y voy a ir detallando rápido qué dice, ¿no? Esa luz, ¿dónde está? La luz oculta ahorita, la luz espiritualmente, esa luz está comprimida en la Torah. Por eso Dios nos manda a estudiarla, la luz que de Oganus hoy en día la ocultó Dios en los 7 días cuando hizo el pecado, pero esa luz está comprimida en la Torah, por eso nosotros tenemos que leer la Torah para que seamos iluminados y regresemos a los días de Mashiach y podamos retornar a la luz infinita. Acuérdense que esa luz, esa vasija que somos nosotros, la vamos a llenar con la luz de la Torah para poder purificarnos, limpiarnos, rectificar y llegar al estatus de poder llegar al trono celestial, ¿no? Es un trabajo continuo, por eso hay que estudiar y leer, porque la Torah nos va a purificar. En el día 2, dijo, y voy a leerlo rápido, y dijo Dios, haya un firmamento en medio de las aguas y que separe las aguas de las aguas. Y hizo Dios el firmamento y apartó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas y estaba arriba del firmamento, y fue así. Y llamó Dios al firmamento cielos, y fue tarde y fue mañana del día segundo. En resumen, aquí hizo el firmamento, ¿no? Y habla del firmamento de arriba y de abajo, ¿no? De las aguas superiores y las aguas inferiores. Ahora, aquí vamos a detallar esto. Encontramos que son los cielos, las aguas, separa las aguas. Acuérdense que las aguas en ese entonces, no solamente el mar o las lagunas o los ríos, las aguas eran también los cielos y estaban juntos y estaban revueltos. Entonces, él tuvo que crear el firmamento. Cuando nosotros vemos el firmamento es la división que encontramos del cielo y mar, ¿no? Entonces, inclusive, bueno, aquí voy a hacer chiquitita la imagen para que puedan ver. Yo aquí les puse una imagen. A ver, la voy a hacer un poquito grande. Vamos a mover esto para que lo puedan ver. Aquí vamos a ver. Aquí vamos a poder ver lo que es el mar y el firmamento, una línea divisoria que divide entre el cielo y el mar, ¿no? Eso es lo que quiero llamar como firmamento. Pero espiritualmente, la idea del firmamento es la separación del mundo superior y del mundo inferior. Aquí en el día 2 se manejan muchas cosas. Vamos a ver que en el día 2 no hizo una bendición.
En el día 1 y vio la luz y era bueno y lo bendijo. En el día 2 no hace y vio que era bueno y lo bendijo. Hasta el día 3 hace la bendición. Voy a tratar el día 2 un poco rápido porque hay también muchísima información. En el día 2 hace el firmamento y vamos a ver que existen la dualidad, empieza la dualidad del mundo superior y del mundo inferior, el cielo de arriba y el cielo de abajo, las aguas superiores, las aguas inferiores. Entonces aquí espiritualmente tenemos que ver qué es nuestro mundo terrenal, ¿no? Nuestro mundo, nuestras emociones y el mundo espiritual, arriba el cielo, lo divino, la luz, la Torá, todo lo que podamos relacionar con Dios. Y en este día, en el Zohar, explica detalladamente qué pasó con este firmamento, por qué los cielos. En este firmamento existen las huestes de ángeles. Entonces, en este día, el Zohar detalla que se crea el Gehinnom y los ángeles. Por eso no bendice el segundo día. Pero vamos a ver la raíz de por qué. En las raíces del Zohar que habla, es que dice que hubo una disputa entre Gesed y Geburah. En el día 1, Dios creó con Gesed, Dios creó con amor, con bondad. Acuérdense, Gesed, bondad, amor, misericordia. Dios creó con Gesed, bondad, la luz. Y en el día 2 viene Geburah. Dice, no, ¿por qué? Porque todo el crédito se lo dio a Gesed o la bondad. Hay que poner un límite, un rigor. Y en este caso, la línea divisoria del firmamento es como un velo que pone Geburah para poner un límite a ese Gesed, a esa bondad que da y da y da y da sin medida. Entonces, Geburah pone ese rigor pone esa medida a ese dar, ¿no? Y esa disputa, dice que entre esa disputa que hubo un terremoto también, ¿no? Y creó los ángeles y el Gehinnom, ¿no? Gehinnom para nosotros traducido es el infierno, pero no es el infierno que todo el mundo se imagina que el fuego te quema y todo ese rollo. Es un estado de conciencia. Dice que el Gehinnom en el Zohar no es un estado no es un lugar donde se quema la gente o que es un castigo para los pecadores. El infierno es un estado de conciencia de purificación del alma de la persona. Todas las personas, nosotros tenemos el libre albedrío, existe el bien y existe el mal, de poder elegir qué actos buenos hacer y qué actos malos hacer, ¿no? Depende de la persona. Si tú haces más actos buenos, dice aquí es donde dice, cuando tú haces actos buenos, creas ángeles buenos, y cuando tú haces actos malos, creas ángeles acusadores. Entonces, acuérdense que aquí es donde viene el Satán, Hasatán. Hasatán aparece en este día y las huestes porque crea la creación de ellos es para poder ellos su naturaleza es querer dominar esa biná o ese espíritu de tener toda la atención. Entonces Hasatán siempre va a querer hacerte que tú desviarte de tu camino, ¿no? Tratar de que tú no llegues a esa luz de recibir esa luz sin medida de Dios. Entonces va a poner como obstáculos para eso. Bueno, el punto es de que en este día Dios creó Gehinnom, creó los ángeles, y estos ángeles y el infierno es un estado de purificación del alma. No es un mundo de fuego que quema, ¿no? Cada persona tiene un grado de méritos y de pecados en este entonces. Entonces, si tu alma es muy pecadora, tú tienes también niveles, así como nosotros subimos los niveles para la luz y poder llegar a la luz de Dios. Son como escalones que subimos. También hay escalones de purificación
en el infierno, ¿no? Entonces, dependiendo qué tan pecador es, pues es tu nivel que vas a ir purificando tu alma, ¿no? Entonces, esta es la realidad del por qué no bendijo el día 2, porque existe Hasatán y los ángeles, y entonces no lo bendijo porque van a decir que este día es bueno porque crió a Hasatán o crió a los ángeles. Por eso no lo bendijo a través de esta disputa. Y vino a bendecir doblemente en el día 3, ¿no? A ver, ¿qué otra cosa les digo del día 2? Dice que también en este día creó los ángeles, los ejércitos de fuego, los ángeles de justicia, ¿no? Es algo importante que nosotros también tenemos que ver, es de que acuérdense que el derecho es bondad, el Gesed, y en la parte de Gura entra el juicio, Din. En hebreo es Din, ¿no? El juicio. Entonces, el hecho de que crea el juicio es de que siempre, como nosotros tenemos que ver que nosotros vamos o acabamos de pasar al día del juicio, ¿no? Que acabamos de pasar Rosh Hashanah y Yom Kippur, tenemos que ver que nuestros actos siempre tienen que ser buenos para cada día ascender al perdón, a la teshuvá, al arrepentimiento, a que Dios nos perdone. Entonces siempre tenemos que ver que hay un juicio y es como un cierto temor, no miedo, sino cierto temor a querer siempre mejorar y estar bien con Dios, ¿no? Avancemos al día 3. Voy un poquito rápido, creo que ya no dije muchas cosas que quería decir, pero si no, no vamos a terminar nunca. El noche y el día lo hizo desde el día 1 oso. El día 3 dice, y dijo Elohim, júntanse las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Elohim a lo seco tierra y a la reunión de las aguas mares, y vio Elohim que era bueno. Y dijo Elohim, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol frutal que da fruto según su género, y en él que esté su semilla sobre la tierra. Y fue así, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que dé semilla según su género, y árbol que dé fruto que en el que esté su semilla según su género. Y vio Elohim que era bueno, y fue la tarde y la mañana del tercer día. En resumen, descubre la tierra, lo seco, y la área verde, plantas, semillas, árboles frutales. Ok, vamos a avanzar, ¿no? En este día 3 es el principal mensaje, independientemente que veamos la vegetación, es el mensaje espiritual. Aquí empieza la fecundación, semilla que dé fruto, ¿no? Empieza donde empieza a depositar almas, ¿no? Dice el Zohar que cada planta, que cada árbol, que cada fruta tiene un ángel, en este pasaje específicamente de la vegetación, crea un ángel para cada cosa que le dice, crece, ¿no? Fructifícate. Hay árboles que dan frutos y árboles que no dan fruto, ¿no? Dependiendo, árbol según su género, planta que según su género. Pero vamos a hablar de 2 actos creativos que hace en este día 3. Separa las aguas para que aparezca la tierra, descubre la tierra que estaba debajo del agua, y la aparición de la vegetación, ¿no? La tierra representa el aspecto femenino, ¿no? Dice de Malhut, que recibió la bendición y la hizo fructificar. Aquí también, aquí hay 2 puntos que no he tocado. Siempre vemos del lado derecho el aspecto masculino y del lado izquierdo el aspecto femenino. Entonces, así como que les estoy mencionando bondad, rigor, misericordia, juicio, restricción, límite. Entonces, masculino y femenino, ¿no?
Entonces dice que aquí vamos a ver 2 puntos. La tierra representa nuestro mundo terrenal, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros rasgos de carácter, y nos enseña a que fructifiquemos. Pero en este tercer día, acuérdense que les había yo mencionado del día 1 y el día 2, que en el día 1 todo lo hizo con Geset, lo hizo con la forma de dar, y en el día 2 hizo la restricción, el límite, el juicio, hubo una disputa. Y en este día 3 lo que nos viene a enseñar es la armonía de estas dos. Aquí por eso bendijo 2 veces este día, porque vino a armonizar el Geset y la Geburá en Tiferet. Vino a equilibrar el dar y el recibir en un solo punto para poder fructificar. El mensaje espiritual de esto es que nosotros no podemos fructificar o dar frutos si no tenemos un equilibrio espiritual, si no tenemos un equilibrio entre Dios y nuestros pensamientos y nuestros sentimientos y nuestro espíritu, nuestro Rúa. Entonces, para poder dar fruto, tenemos que tener una buena semilla, ¿no? Hashem nos manda también a nosotros como seres humanos fructificar, de que tengamos hijos físicamente, pero el principal propósito de fructificar es que nosotros podamos dar luz, ¿no? Acuérdense que una de las cosas principales que yo les dije de que fuimos creados al principio, Bereshit, de bendecir para alabar a Hashem. Entonces, cuando nosotros fuimos creados para bendecir y alabar a Hashem, está inscrito en el secreto de que fuimos creados para estudiar la Torah, que es el manual de nuestra vida. Entonces, ese principio, para que nosotros podamos dar fruto, esa es la semilla incrustada en nosotros. Esa es la semilla que va a dar fruto en nuestras vidas, ¿no? Y también dice el Zohar que esta semilla, ¿saben qué es? ¿Qué son estas semillas? Las letras hebreas. ¡Wow! Explotó mi mente. Entonces, es importante que estudiemos. Entonces, hay muchos mensajes así. El Zohar siempre te va a hablar de muchos mensajes ocultos, de palabras y que representan algo. Entonces, aquí dice que las semillas son las letras hebreas con las que dio el fruto de la creación o hizo la creación, ¿no? Entonces, este es el punto principal del día 3. Cuando hace que ordena las aguas y separa la tierra, dice que pone un orden celestial, el equilibrio. Ese es el equilibrio que yo les mencionaba, de que hubo una disputa, ¿no? Y entonces, acuérdense que hubo una disputa entre Geset y Geburá en el árbol de la vida, para que puedan entender. Y vino un equilibrio para que poder dar vegetación, para poder dar fruto. Entonces, esa es una restauración de lo que había pasado en el día 2, en el día. ¿Están aquí? Respóndanme, por favor, ¿están aquí? Se me fue la señal. ¿Están aquí todos? Disculpen, no sé, fue el internet como que se puso loco y se me desconectó. Bueno, continúo. Denle tap tap, acuérdense de darle tap tap a la pantalla porque si no se me cierra el live. Entonces, no es que estén a cada rato dándole tap tap así que todo el tiempo, pero así, por ejemplo, cada 10 minutos, cada vez que se acuerden, denle aunque sea tap 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 hacia la pantalla para que no se cierre el live. Eso me ayuda a mí a que yo siga conectada. Y aquí dice el Zohar, que dice, la vegetación simboliza el primer flujo continuo de energía vital, el Chefa, desde los mundos superiores hasta el mundo material. Cada planta da semillas según su especie y refleja el principio espiritual de toda energía. Se reproduce según su naturaleza interna. Nada crece si no tiene una raíz en lo alto. ¡Wow! Esta información es importante. Acuérdense que cuando vemos un árbol, las raíces están debajo de la tierra. Por ejemplo, a mí les voy a contar una historia que siempre mi mamá me contaba, ¿no?
Mi mamá está escuchando la clase, pero es puede ser tonta, pero es una historia que siempre mi mamá me contaba. Eso es algo entre nosotras dos. La palmera. A mi mamá, siempre le llama, bueno, a mi mamá se llama, el nombre hebreo es Débora, y conocerán la historia de Débora y las palmeras, ¿no? La historia de la palmera me dice que la palmera, pues vemos que está muy alta, ¿no? Pero la palmera puede estar muy grande, pero dice que así como está de alta, así de su raíz es hacia abajo. Entonces, entre más se tenga raíz, pues la palmera puede estar moviéndose y no se cae porque tiene una raíz muy grande. Entonces, este secreto dice que nada crece si no tiene una raíz en lo alto. O sea, en vez de la tierra, nuestra raíz, ¿dónde está cimentada? ¿Cuáles son tus cimientos, tus fundamentos? Y esto debe ser en la Torah. Nosotros vamos a crecer, vamos a poder dar frutos y nuestros cimientos están en la Torah. Por eso es importante que estudien y lean y sintonicen las clases para que aprendan juntos y podamos ayudarlos a crecer, a iluminar sus vidas y purificar sus vidas a través del estudio de la Torah. Un breve comercial. Y bueno, vamos a avanzar al día 4. Bueno, ahí vamos avanzando más rápido. Ya llegamos al día 4. Las lumbreras en el día 4, ¿no? En el día 4 vamos a leer rápido lo que dice del versículo 14 al 19. Dice, y dijo Elohim, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan las señales para las festividades, los días y los años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Elohim los dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para señorear en el día y la lumbrera menor para señorear en la noche, y las estrellas. Y las puso Elohim en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Elohim que era bueno y fue la tarde y fue la mañana del día 4. Ok, el mensaje principal de aquí que vemos que hace las lumbreras, el sol, la luna y las estrellas, ¿no? Y aquí vamos a ver la historia, ¿no? de por qué crió el sol y la luna y las estrellas. Aquí hay un mensaje, una historia que creo que a lo mejor no todos la conocen, pero es muy peculiar porque muchos rabinos la comentan. La historia del sol y la luna. Es un mensaje que dice el Zohar, que dice que al principio estas dos lumbreras tenían la misma intensidad de luz. O sea que ya ven que el sol tiene una potente luz, dice que la luz de la luna era igual que el sol, pero que la luna se quejó y dijo, no podemos o sea que el mensaje es, no podemos reinar el mundo dos reyes. Entonces dice que Hashem le dijo, pues tú disminuirás tu luz y te pondré las estrellas para alumbrar en la noche y dejaremos que ilumine el sol, ¿no? Esta historia no es como un castigo hacia la luna. El mensaje principal que podemos ver es que dice que cuando venga Mashiach, la luz de la luna será restaurada como la luz del sol. Y todos regresaremos a esa luz, porque acuérdense que nuestro cuerpo físico en este momento, ya vamos a llegar a la creación del Adán, pero la luz la podíamos soportar en ese entonces, la luz tan grande que había, la podía soportar Adán, porque en ese entonces Adán no tenía piel, era pura luz, era en ese entonces, cuando pecó, se le puso la piel, pero vamos a adentrar primero al día 4. Entonces dice que el sol es la fuente de luz y calor y la luna refleja esa luz en la oscuridad, en el mundo físico, en el mundo científico. Entonces, aquí lo que vino a poner en el día 4 es el orden cósmico, el orden del tiempo, los meses del año, el tiempo, los masales, los signos zodiacales, las estrellas, ¿no? La astronomía, la astrología. Todo esto lo vino a crear en el día 4 para poder determinar los fenómenos naturales en la Tierra, ¿no? Aquí,
nos enseña el mensaje espiritual de la luna es que nosotros, acuérdense que en el judaísmo nos regimos por el calendario lunar, ¿no? Y acuérdense que Shabbat también se rige por la luna. La luna tiene varias facetas y la historia de la luna es de que, acuérdense que es luna llena y va pasando por equinoccio, o no, se va menguando. Bueno, el mensaje principal es que nosotros tenemos que menguar como la luna, tenemos que renacer como la luna. Entonces, ese proceso mensual que hace, inclusive semanal, porque cuando llegamos a Shabbat dice que la luz se comprime y que en Shabbat viene la luz especial de la luna, es que nosotros renazcamos espiritualmente siempre. El proceso de la luna, el mensaje espiritual de la luna que nos enseña es que tenemos que regresar, menguar, desaparecer y renacer como la luna llena, la luna nueva, a la luz infinita, ¿no? Renacer en nosotros espiritualmente. Y otro mensaje que podemos ver de las estaciones del año, los masales, en este caso los masales son los, pues en este caso coloquialmente signos zodiacales, pero que dictaminan tu forma de ser, tu carácter, que te domina, etc., etc. Sí existe eso. Muchos dicen, es que en la Biblia hay mucha gente que dice, no, es que la Biblia te prohíbe los signos zodiacales y todo ese rollo. No, en el mes que tú naciste, el día que tú naciste, en el mes que tú naciste, te dictamina tu forma de ser. Pero no es que creamos que eso es lo que va a reinar en nosotros. Acuérdense que Abraham fue el astrónomo y más máster en astronomía y astrología, que veía en las estrellas todo lo que iba a pasar. Él nada más miraba al cielo y decía, no, pues Señor, ¿cómo voy a tener hijos si en el cielo dice que no voy a tener hijos? Y Hashem le dijo, no creas lo que veas en las estrellas, sino lo que te digo yo. Entonces, aquí nos enseña que podrá determinar tu forma, tu carácter, tu forma de ser, tus rasgos de carácter, el día que tú naciste, en el mes que naciste, en el masal que tú naciste, pero depende de ti rectificarlo, purificarlo, limpiarlo, orar para hacer ese cambio, ¿no? Es, por ejemplo, un mensaje que siempre dice mi mamá, ¿no? Y mi mamá nació en agosto y coloquialmente se le llama Leo, ¿no? Cómo son los leos, así que rugen y que tienen un carácter imponente, fuerte, dominante. Entonces, depende de uno rectificar ese masal y poder tener esa mansedumbre, dar amor, dar esa luz y dominar todos esos rasgos de carácter para que no te domine, ¿no? Entonces, yo siempre les voy a hablar con testimonios, ¿no? Y entonces, bueno, eso es lo que aprendemos del día 4. Hay que purificarnos, menguar, renacer como la luna para tener esa conexión espiritual. Y también menciona la Kabbalah, para los que también quieren, que están un poquito más avanzados, es de que el sol en la Sefirá es Nexa y que nos enseña Nexa la constancia, la luz brillante, el lado derecho de ser constantes en la Torah, de ser constantes, y Jot es la luna que nos enseña la humildad, la sensibilidad, la fe. Entonces hay que unir esas dos, acuérdense, ser constantes, ser firmes y tener esa sensibilidad, esa humildad y esa fe en Hashem de que todo se va a resolver, ¿no? Avancemos al día 5. Vaya, llegamos al día 5. Ya casi, chicos. Ya tenemos 1 hora y media. Espero poder llegar a Shabbat. Día 5 dice, desde el versículo 20 al 23, dice, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la expansión de los cielos. Y creó Elohim los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve en que las aguas produjeron según su especie y toda ave alada según su especie.
Y vio Elohim que era bueno y bendijo Elohim diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del quinto día. Resumen, todos los animales del mar, de las aguas y las aves. Los animales, peces, monstruos marinos, aquí es donde vemos lo del Leviatán, ahorita vamos a explicar. Leviatán y las aves se produjeron del agua, las aves. Las aves que vuelan se produjeron del agua. ¿Por qué? Acuérdense que el agua son cielos, vienen de cielos. Entonces, por eso surgieron las aves para volar, para ascender. El mensaje importante que vemos aquí es que podemos ascender también como el agua para nosotros significa purificación, misericordia. Acuérdense, con el agua nos limpiamos, hay purificación y ascender. Las aves nos enseñan a ascender en lo alto como el águila para tener esa ascensión al cielo y tener esa visión de ascender al trono celestial, a la luz infinita, ¿no? Vamos a explicar este día. Aquí es donde Dios introduce por primera vez animales, seres con vida consciente, ¿no? Todavía no crea el humano, o sea, creó plantas, creó en ese entonces la vegetación, que son almas, pero en este son los seres con conciencia, con vida consciente, o sea, el animal tiene una vida consciente, las criaturas con movimiento, ¿no? Que tienen sus propios deseos y sus propias capacidades de reproducirse. Vemos que son los habitantes de las aguas y los habitantes de los cielos, esto en el punto específico, ¿no? Es la primera vez que pone el mandamiento o la bendición, ¿no? a los animales, que dice fructificad y multiplicaos. Aquí es donde vemos la primera verajá, fructificad y multiplicaos. Aquí es donde encontramos el primer día la verajá de Hashem que aparece en la Torá y que revela una porción muy importante de bendición, ¿no? Enseña que Nefesh, que es el alma vital, entra en la creación. Hasta ahora todo era materia viva, el cielo, el agua, las plantas, pero no tenían un alma individual consciente, ¿no? Y surge la vitalidad en estos animales. Las aguas dieron a luz a seres vivientes y de aquí emanaron los grados inferiores del alma, el nefesh, que anima a los cuerpos a moverse, a reproducirse, ¿no? Hay un mensaje muy importante en este día, ¿no? En los animales, el agua, como les dije, representa la purificación, la misericordia, la limpieza. Acuérdense que el agua también pues viene de fuego y agua, esa constancia de cielos, en Hashamaim, y el fuego y el agua es como la combinación de purificación, porque el fuego quema y el agua pues apaga el fuego, ¿no? Limpia, purifica. Entonces siempre vamos a hablar de que el agua purifica y limpia. Por eso cuando nosotros hacemos mikveh es en agua. Cuando limpiamos algo siempre es con agua, ¿no? Y dicen que los animales del agua son puros porque están en el agua. No tienen nosotros hacemos las bendiciones o las verajás de los animales cuando los comemos. Todos los alimentos que entran a nuestra boca, siempre hacemos una verajá de bendición, ya sea para la carne de la vaca, del pollo, y en la cuestión del pez, la bendición pues ya está intrínseco, no tienes que bendecirlo porque ya el pez está santo, ya está puro, vaya, siempre y cuando tenga escamas, ¿no? Como dice la Torah. Y el agua pues representa eso. Y quiero hablar sobre específicamente el animal de Leviatán. El Leviatán
físicamente o científicamente, porque estamos hablando del mundo físico y del mundo espiritual. El mundo físico, el Leviatán se conoce como el animal o un monstruo marino que en la Torá le encontramos varias veces, varios profetas también hablan del Leviatán y hablan que era como si fuera como una gran serpiente o una especie. De hecho, aquí tengo una imagen. A ver, vamos a enseñarla. Voy a hacer mi pantalla chiquita. Es que como tengo doble pantalla. Voy a tratar de hacerla grande. Y moverme a mí. Si alcanzan a ver la pantalla. Ahí tengo como si fuera un monstruo marino que es como un dragón, como una serpiente grandísima, pero dice que pues echaba, bueno, en la Torá explica, creo que es Miqueas, creo que habla de que, o Elías también menciona, creo que es el que lanzaba fuego de su boca y, bueno, un monstruo marino. Científicamente vamos a ver qué es el monstruo marino. Inclusive vemos muchas películas que hablan del gran monstruo marino, de las aguas que nadie podía dominar, ¿no? Que mataba a todos los barcos piratas, ¿no? En las películas. El Leviatán sí existe. Hoy en día está oculto. Pero cuando Dios creó, dice que Dios creó la pareja. Había la pareja del Leviatán. Pero dice que la quitó por el hecho de que pues, se podían reproducir y habría muchos monstruos marinos y no habría sentido porque iba a acabar con todos. Entonces, que la promesa de las días de Mashiach, cuando nosotros tengamos esa redención total de todos y que todos regresemos y todos seamos luz y o sea, somos seres ahorita somos cuerpo físico, pero dice que todos vamos a regresar a ser cuerpos espirituales o ser puras chispas divinas, que regresemos a la presencia de Dios. Y vamos a poder deleitarnos, dice, de los grandes manjares, que uno de los grandes manjares es el comer el Leviatán, ¿no? Esa es una promesa que tiene que todos los adictos vamos a llegar a comer de la carne del Leviatán, que supuestamente es el mejor manjar. Eso lo explica el Zohar, ¿no? Y en la Torah también está escrito, en la Torah escrita también está. Entonces, menciona eso, ¿no? Fue creado. Pero quiero yo, eso es la razón física, ¿no? La explicación física. Quiero explicarles realmente, qué representa espiritualmente el Leviatán. Dice, el alma humana, el Leviatán, simboliza el deseo de fusión total con la luz. Es el impulso que te hace buscar sabiduría, amor, unión y trascendencia. En el cosmos es una entidad de luz circundante que rodea al mundo, que es enroscado como la serpiente que enrosca a su presa y que representa la eternidad y representa el movimiento infinito del alma hacia su fuente. ¡Wow! Es mucha información. Traduzcamos esto que les acabo de decir. Jonás no fue devorado por Leviatán, fue por un gran pez. Vamos a ver cuando vayamos Jonás, por qué fue devorado. Y que el Leviatán nos rodea, es un estado de conciencia. Acuérdense que vamos a hablar ya ahorita espiritualmente, ya hablamos de físico del monstruo marino, ahorita vamos a hablar qué representa en nuestra vida espiritual el Leviatán, que es ese simbolismo que nos va a conectar hacia la luz. Que el Leviatán es un estado de conciencia que nos debe rodear, nos debe, así como dice, como la serpiente que agarra a su presa y que te va a llevar a ascender a esa luz infinita que circula y que te lleve al Creador, ¿no? Hay personas que son doctores aquí y acuérdense que el simbolismo de la salud, creo, viene una serpiente que igual rodea, ¿no?
E inclusive vemos igual cuando presenta la vara y que se le rodea y que todos tenían que mirar la vara con la serpiente para que todos vieran y la salud, ¿no? O sea, bueno, es un simbolismo. Esa salud o este simbolismo de salud o este simbolismo de luz lo debemos de agarrar nosotros hacia nuestras vidas para poder regresar a esa fuente divina, ¿no? Leviatán, como premio, que les hablaba yo de decir que los profetas y la Torá, Dios dice que va a ser el premio de comida para nosotros, que nos deleitemos con ese manjar o ese deleite es un estado de conciencia que te va a llegar a la luz infinita, a lo que estamos hablando todos, que todos estamos llamados a regresar a ese estado de luz, de la luz infinita, del Or Aganus, la luz que está oculta, que vamos a regresar a esa luz con que fue creado el primer día, ¿no? Dice, el agua representa el deseo y la emoción del Nefesh, y el aire representa el pensamiento y el espíritu del Rúa. Acuérdense que tenemos que conectar nuestra emoción o lo mundo terrenal con el mundo espiritual, ¿no? En el quinto día revela la dinámica entre la emoción y el espíritu que busca conectarse a esa raíz espiritual. Las criaturas del agua y del aire simbolizan los dos movimientos del alma de deseo y elevación hacia la luz infinita. Es lo que les decía. El agua purifica, limpia y debemos aspirar a ser como las aves que ascienden, que subamos a la luz infinita o a ese deseo de retornar a Dios, ¿no? Llegamos al día sexto, por fin. Ya casi me aventé las 2 horas, Pero bueno, vamos a avanzar. El día sexto es el más detallado porque es la creación del hombre. Voy a tratar de ser breve, ¿no? Para poder terminar. Quiero terminar con una meditación y avanzar rápido. En el día sexto dice, produzcan los seres vivientes según su especie, bestias, reptiles y animales de la tierra según su especie, y fue así. Y vio Elohim que era bueno. Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, las aves del cielo, en las bestias y en toda la tierra. Y creó Elohim al hombre a su imagen, y a imagen de Elohim lo creó. Varón y hembra los creó. Los bendijo Elohim, les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y vio Elohim todo lo que había hecho, y aquí que era bueno. Y fue la tarde y fue en la mañana del sexto día. ¿Ok? Voy a tomar tantita agua porque ya se me resecó la boca. El Adán que Dios crió, ¿no? Bueno, creó los seres animales y todo eso. Bueno, vaya la redundancia, los seres vivientes, bestias, animales de todo tipo. No voy a detallar los animales, pero pues todos los animales tienen una razón de ser. Todos los animales tienen un alma y una misión, ¿no? En ese entonces, cuando Dios creó, todos los animales eran dominados por el hombre, ¿no? Por el Adán. Y después del pecado fue que se empezaron a volver salvajes y que pues se devoraban y todo ese rollo, pero todos convivían en armonía. Hace cuenta que, imagínense que era como la película del Rey León, que todos los animales se llevaban con todos y nadie se hacía nada. Y pero después del pecado, pues ya, cada quien hacía lo que quería, ¿no? Entonces vamos a explicar el día sexto, ¿no? En el día sexto, el hombre no es solamente un ser físico, sino es el modelo espiritual del alma humana y de todo el cosmos, ¿no? Adán Canon, que es el hombre primordial que Dios creó, era un ser de luz, ¿no? Que lo creó imagen y semejanza de Dios, que quiere decir que lo creó como a la imagen y semejanza de Elohim, de Adonai,
viene la palabra Adam, imagen y semejanza de Dame, que es un nombre de Dios, que semejanza a Hashem, en luz, en Dios lo creó de materia y de espíritu, ¿no? La materia la agarró de la tierra y el espíritu se lo insufló Dios en el hombre primordial. En ese entonces, el hombre primordial era luz, no tenía piel, ¿no? Y era doble, era andrógeno. ¿Qué quiere decir esto? Fue criado junto con la mujer. Háganse cuenta que el hombre, si lo vemos, no puse la imagen porque pues ya estaban los últimos, ya acarrearía y no, yo quería poner la imagen, pero imagínense así como se ven un hombre pegado a la mujer. Hazte cuenta que yo me pongo a un hombre acá atrás y eran eran una persona, pero estaban pegados, ¿no? El hombre y la mujer estaban pegados cuando Dios lo creó. Posteriormente, en el otro capítulo, vamos a ver que separó a la mujer, a Java. Pero este hombre primordial, su propósito era reflejar la luz, unificar el mundo superior con el mundo inferior, dominar, enseñorearse sobre la tierra, dominar los animales, las plantas, todo lo que había sido creado lo iba a dominar el ser humano, el hombre primordial. Dice que la luz que emanaba Adam Canon, el hombre primordial, iluminaba todo. En este entonces todavía no había lluvia. Acuérdense que no tenía trabajo Adán. Vamos a ver que en este entonces, antes del pecado, no había trabajo. Los árboles daban sus frutos, crecían solitos y daban sus frutos. El hombre no tenía que regar, no tenía que cuidar o trabajar o arar la tierra para poder que diera fruto. Solito daba fruto. Todo se reproducía solito. Los animales se reproducían solitos. Entonces, todo era solito. El rocío que había era el que llenaba los pastos, la vegetación, el rocío que era el espíritu que revoloteaba, hacía que se creciera todo y se fructificara y se multiplicara, ¿no? Y entonces, enseña que cuando vemos a Adán Camdón es que estaba pleno, cuando Dios lo creó andrógeno, que estaba junto con, acuérdense que siempre vamos a unir la derecha con la izquierda, lo femenino y lo masculino y lo femenino. Adán Camdón representa esa plenitud, esa unión, esa culminación de todo este proceso de la creación. Hablamos de Geset, hablamos de Geburah, hablamos de Tiferet, la armonía, todas esas sefirot que mencioné por cada día. Y Adán Camdón representa el estado final, que es Malhut, el mundo terrenal. Malhut significa el mundo terrenal, el reino, nosotros vivimos el mundo terrenal. Y es la culminación de eso. Y dice que todos estos niveles que nosotros ascendemos, que estamos aspirados a subir, estos 10 niveles, estas 10 esferas, estas 10 sefirot que he mencionado toda la clase, vino a unificar todo eso en Adán Camdón. Acuérdense que al principio les mencioné que la luz era tan grande que se tuvo que contraer para poder pasar a través de estos 10 niveles, poder hacer toda la creación y que recibiéramos esa luz de Dios, ¿no? Podíamos ser aptos para recibir esa luz. Adán Camdón recoge toda esa sabiduría, todo ese amor, todo ese rigor, toda esa armonía, toda esa constancia, toda esa humildad, toda esa fe, todo ese fundamento, todo lo que vimos, lo vino a juntar en Adán Camdón, que fue la creación más bella, perfecta, ¿no? Y vino a revelar un secreto importante en el mundo espiritual. El tikkun, la reparación, el equilibrio de las fuerzas de esto que les dije, el equilibrio de la bondad, del rigor, ¿no?
Este, esto es muy importante que lo conozcamos de la creación de Adán Cambón. ¿Qué otra cosa les puedo decir? El Midrash nos dice de dónde fue creado, de la tierra de todo el mundo, la tierra de Babel y de la tierra de Jerusalén, la cabeza, las manos, el cuerpo. Y luego, bueno, vemos que Dios insufló, luego detalla más adelante cómo puso el aliento de vida en Adán, el espíritu, para que él pudiera tener esa luz. Y vamos a llegar, ahorita estamos hablando nada más de la creación de los días, y de ahí hoy no me va a dar tiempo de hablar del pecado, de más detalladamente la separación, porque luego sabemos que la parashá de Bereshit consta de que hablemos de los días de la creación, del pecado original entonces, y de ahí también viene de lo que vino a hacer después del pecado, cómo se cambió toda la estructura del castigo, no el castigo, de lo que mandó a hacer la corrección del ser humano de Adán y en Java y en la serpiente, y de ahí las genealogías de Adán hasta Noah, ¿no? Eso trata la parashá Bereshit, pero hoy nada más hablé de los 7 días de la creación. Quiero culminar con el día 7, que es Shabbat, para poder entrar a la meditación y podemos terminar. El día 7 crea Shabbat y descansa, concluyó su creación y reposó. Y creo que todos hemos escuchado qué es Shabbat, el día de descanso, que es un día muy importante para todos nosotros en el judaísmo. Pero Shabbat es el primer concepto santo que es mencionado en la Torah. Es el día santo. El Zohar nos menciona que el Shabbat es como la novia y que Hashem es el esposo. Y que nosotros, que se viste de novia, que se viste, que es un día de fiesta, que es un día muy importante, que a nosotros, en los seres humanos, se nos pone una alma extra, porque acuérdense que nosotros pecamos durante toda la semana, y que en este día es el único día que nosotros tenemos acceso, como si no hubiéramos pecado, y que Dios nos purifica y tenemos libre acceso a Hashem, al rey, al novio, y dice que se nos pone un alma nueva en Shabbat. Cuando celebras Shabbat, prendes las velas, se te pone un alma nueva y tienes ese contacto directo con el Creador para poder celebrar, para poder tener esa intimidad, para poder crecer espiritualmente, para poder pasar tiempo con Él y limpiarte, purificarte. Y dice que cuando celebras Shabbat, independientemente que Dios nos manda a hacer Shabbat, vienen muchas bendiciones a tu vida, vienen bendiciones a tu casa, a tu hogar, traes la luz a tu hogar. Nosotros como mujeres prendemos las velas para traer la luz a tu hogar, a tu familia. Se hace jalá. Hay muchos mandamientos en Shabbat, y creo que Shabbat, existe hasta un tratado del Talmud que se habla del Shabbat. No podríamos terminar ahorita de hablar de Shabbat, pero a grandes rasgos, este día es un día muy importante que nosotros debemos dedicar para Dios. Tú que estás en tu casa y que estás aprendiendo a través de este canal principios del judaísmo y que nos está sintonizando, yo les invito a que celebren Shabbat. Lo importante es la intención de tu corazón. Quizás no sepas todos los rezos, las reglas o todo lo que se hace. El principal propósito de Shabbat es de que tú apartes ese día para Dios. Que tú apartes tu tiempo para que ores, para que medites, para que estudies la Torah, para que leas. Inclusive si tú no tienes la Torah o los libros, que leas la Biblia que tú tengas, leas Salmos, ahorita estamos todos empezando la porción de la semana. Si quieres, yo te puedo mandar la Torah y te puedo compartir la parashá de la semana que leemos semana a semana, y que es lo que estoy dando de clases los jueves. Yo les invito a todos los que me están sintonizando
que si quieren pertenecer al grupo de Luz para Todos y que yo les pueda compartir esta información, mándenme un inbox y yo les puedo hacer llegar la Torá y la porción de la semana para que estudiemos juntos y les pueda yo ayudarlos a que conozcan un poco más de la Torá, ¿no? Y si tienen alguna duda, pues comentarla, ¿no? Vamos a pasar a terminar esta sección de estudio. Espero que hayan aprendido muchísimo. Traté de abarcar resumido. Acuérdense que les comentaba que la porción que nosotros vemos en la Biblia, yo creo que son como unas 15 hojas, pero el Zohar son 2 tomos así de grandotes y trato de resumir toda la información para podérselos dar. Espero haya sido precisa, concisa y hayan aprendido algo, ¿no? Quiero aprovechar este tiempo, siempre termino estas clases para poder atender todas sus dudas, comentarios, preguntas y al final, después de sus preguntas, vamos a hacer una meditación, como la clase pasada. Entonces, ahorita sí estoy abierta a todos sus mensajes. ¿Qué me quieren decir? ¿Qué me quieren preguntar? Estoy abierta a lo que me digan. Voy a poner un poquito de musiquita de fondo. Vamos a subirle un poquito para empezar a sintonizarnos y poder conectar con ustedes. Entonces los leo. ¿Tienen algún comentario, pregunta de todo lo que les comenté? De la Parashá Bereshit, de algún día de la creación, de algo que no entendieron. Los leo. Miriam, Ricardo. ¿Quién está por aquí? Oso, Gina, Hani. ¿Tienen alguna pregunta que quieran hacer acerca de Bereshit? Los leo. Si no, me digan nada más o contéstenme, no tengo ninguna duda. ¿Cuáles son los otros cielos? Ok, existen 7 cielos. Lo compartí en la información que les mandé en Sukkot, Ricardo. Los 7 cielos, pero para mencionar, bueno, ahorita mencioné 2, pero existen 7 cielos, pero ahorita sí, vaya la redundancia, los nombres, no me acuerdo, pero te puedo mencionar 3. Primero cielo es donde vemos aquí las nubes. El segundo cielo es donde están el espacio, los planetas, el sol, la luna, prácticamente en los astros. El tercer cielo, o el más alto, es donde está el trono celestial, donde está Dios, donde se encuentra Hashem, ¿no? El otro cielo es donde están los ángeles, igual. O sea, son 7 cielos. Lo mencioné en la clase de Sukkot, los 7 cielos que simulamos, los 7 días de Sukkot. No sé si te acuerdas o está ahí los nombres como tal. Lo vimos en la clase pasada. Para ser específico, pero pues no me detallé en eso porque pues es otra clase, hablaré de los ángeles, hablaré de los 7 cielos que hay en cada cielo, para qué sirve cada cielo. Sería muy detallado, pues cada tema es cada día tiene una información muy grande, entonces iba yo a tardarme un poquito más. Pero al final de cuentas, ¿para qué sirve que sepamos cuáles son los 7 cielos? Es para que podamos nosotros subir niveles espirituales y llegar y aspirar a llegar al trono celestial. Levatán espiritualmente representa ese estado de conciencia que nos aspira que nosotros podamos ascender a conectarnos con Dios. Dice que Leviatán te aprieta como si fuera una serpiente, y esos círculos que da alrededor de ti significan el infinito, ¿no? Y ese infinito va en ascenso hacia lo divino.
El estado de conciencia de Leviatán es que siempre te va a incitar a que tú busques la sabiduría, la luz, el entendimiento, te acerque a Hashem, ¿no? Para que tú puedas disfrutar esos manjares. El manjar de Leviatán es que tú puedas disfrutar el manjar de la Torah, ¿no? O sea, hay que traducirlo al mundo espiritual, ¿no? Mencioné también que es como el simbolismo de la salud, acuérdate que también vemos que teníamos que ver la serpiente arriba en la montaña para que estuvieran sanos y todo ese rollo. Entonces, eso también nos va a traer a nosotros la aspiración a que la Torah siempre nos va a dar vitalidad, nos va a traer salud, nos va a traer protección. ¿Algo más? Espero poder ayudarlos. Si no, les hago más grande su pregunta. Pero sí, Ricardo, al fin y al cabo, el saber los 7 cielos, digo, es para que tú aspires a elevar tu alma, a llegar a la luz infinita. ¿Algo más que quieran preguntar? ¿Ya no tienen ninguna duda, ninguna pregunta de ningún día de la creación? Algo que haya quedado ahí no comprendido. Oso, tú que estabas comentando muchas cosas, ¿no tienes alguna duda? ¿O te hice muchas dudas? ¿Cuáles son las oraciones de Shabbat? Ok, en Shabbat, nosotros tenemos un sidur para todas aquellas personas que quieren celebrar las fiestas judías, que quieren hacer los rezos o quieren celebrar las fiestas. Yo les recomiendo, voy a tratar de mandárselos, Ricardo. Nosotros tenemos un ceder o un libro de rezos para los días, para Shabbat, ¿no? En Shabbat generalmente nosotros hacemos 3 rezos. En la noche, en la mañana y en la tarde. Se hacen esos 3 rezos. Damos la bienvenida en Shabbat en la noche. Acuérdense que nosotros nos regimos por la luna y se oculta el sol y sale la luna en viernes. De viernes para sábado empieza Shabbat. Y entonces, lo que se hace generalmente, se prenden las velas y se hacen varios rezos en la noche. Se lee Arbit, se lee Shir Hashirim, que es Cantar de los Cantares, se leen varios salmos, y se hace lo que es el Kiddush, que es las bendiciones del vino, del pan, que es la Jalá, la bendición a los hijos, y el Birkat Hamazon, que es la bendición de la parnasá de la comida, ¿no? Se hacen varias bendiciones. Entonces, al fin y al cabo, es este libro que te puedo compartir, que se llama, nosotros lo tenemos, el Sidur de Birkat Shelomo, se llama, por si lo quieres buscar. Te lo puedo hacer llegar vía PDF, ¿no? Y ese libro, hay una porción que dice día de Shabbat, y ya empiezas Shabbat y ahí lees todo lo que dice el Shabbat, ¿no? O sea, en el índice te va a decir. Porque ahí vas a ver en ese libro pues los rezos de la mañana, de la tarde, de la noche, de Shabbat, de fiestas y cosas así. Es un libro de rezos, ¿no? Que es como una guía para que tú inicies todos los días. Por ejemplo, en la mañana el Shaharit son todas las bendiciones que hacemos nosotros en la mañana. Desde que abres tus ojos hacemos bendiciones, nos lavamos igual las manos. Hay mucho significado. Cuando nosotros empezamos a acostumbrarnos
a hacer bendiciones, nosotros generalmente en el día tenemos que hacer más de 100 bendiciones. ¿Por qué? Acuérdense que empezamos Bereshit diciendo que Bereshit venía de la palabra Baruj, que es bendecir, bendito sea. Baruch atah Adonai, en hebreo es bendito seas Dios. Entonces, nuestra alma siempre es llamada a que nosotros bendigamos al Eterno. Y siempre les he dicho, cuando nosotros declaramos con nuestra boca y decretamos quién es Dios para nosotros y decimos, tú eres Dios, tú eres todopoderoso, tú eres grande, inigualable, omnipotente, omnipresente, todas las cosas que podamos nosotros para decir, elogiando a Dios, decretamos con nuestra boca y es una afirmación de fe en nuestra vida de quién es Dios para nosotros. Y cuando nosotros nos despertamos, oramos bendiciendo al Hashem desde que abrimos los ojos. Gracias, Hashem, porque me has devuelto al alma, al cuerpo, eterna es tu misericordia, ¿no? Tu fidelidad. Esa es la primera bendición que hacemos al abrir los ojos. Entonces ese Sidur es como un manual de rezos. Vas a ver estas bendiciones de gracias, Señor, porque que me has devuelto el alma, porque también las bendiciones para ir al baño, etc. Hay muchas bendiciones ahí. Ahí yo te lo voy a hacer compartir. Puedo hacer un live para todas aquellas personas que quieran aprender prácticas del judaísmo de rezos. Puedo hacer un live. Si quieren, me pueden escribir y vamos a planear ese live para explicarles cómo funciona el Sidur, por si quieren aprender las costumbres judías y los rezos judíos y hablar específicamente de eso. Pero sí, Ricardo, escríbeme y te comparto el Sidur. Sí, puedes encontrar en Google mucha información, pero yo siempre trato de guiar, ¿no? Pues yo me acuerdo que cuando empecé en el judaísmo, descargué un sinfín de libros, pero no te sirve que tú los descargues si no tienes una guía, si no sabes para qué sirven. Es importante saber cómo emplearlos, ¿no? No ir a la deriva, sino tener una guianza. ¿Algún otro comentario, pregunta? Dice, lo del Tikkun Hakalí, ¿qué función tiene aquí? ¿Cómo se hace? Gracias. Ok, Miriam, el Tikkun Hakalí sí sirve mucho. El Tikkun Hakalí son salmos que se leen. Generalmente se recomienda leer los salmos. El libro de salmos, los Tehilim, son 150 salmos. Cuando tú, lo que se recomienda, por ejemplo, para sanidad o para un percance. Ay, gracias. Gracias, pues se quiere me Ale. Ahorita es donde sí agradezco sus tap mientras yo hablo. El Tikkun Hakalí sirve, por ejemplo, si tú quieres específicamente orar por algo, Miriam, cuando generalmente nosotros lo leemos para sanidad, para protección, para si tú quieres pedir algo en específico, se lee el Tikkun Hakalí porque generalmente tú no, o sea, lo que se acostumbra es que se lean los 150 salmos si puedes, porque cuenta más, pero si no puedes leer los 150 salmos, se leen específicamente esos de Tikkun Hakalí. Pero sirve para eso, para protección, para orar para sanidad. Por ejemplo, ahora que ya tiene un año, voy a cumplir un año que di a luz, para las mujeres que van a dar a luz, se recomienda antes, cuando estás en la labor de parto, leer el Tikkun Hakalí. Para corrección, dice mi mamá también son para corrección, exactamente. ¿Tienen algún otro comentario? Pasamos a la meditación y de ahí invitamos a mi mamá que dé el mensaje final. ¿Tienen algún comentario o pasamos a la meditación? Pregunto. ¿Tienen alguna otra duda? ¿Ninguna? ¿Ya se acabaron?
Sí, pues el Tiejunca Cali realmente viene en muchísimos PDFs, ahí lo encuentras muy rápido en Google. Son muy comunes, ese es muy común de verlo. Son salmos, vaya. Bueno, pues vamos a terminar haciendo un ejercicio de meditación. La clase pasada me dijeron que les había gustado mucho. Voy a hacerme chiquita para que vean la Magen David. Ay. Y vamos a pasar a la Magen David que vamos a ver el día de hoy. Y bueno, ahí me veo en chiquitito. Ahí estoy, ¿no? Ok. Vamos a ver aquí 3 letras hebreas que es Bab, Hei, Bab, para los que conocen el hebreo. Este nombre de Dios dice que es el retorno a la luz que nosotros estamos viendo de la creación, ¿no? Hablamos del libro de la creación, de Bereshit, de todos los días de la creación, y que el mensaje principal que estamos diciendo es que Dios hizo la creación con el fin de darnos su luz, pero depende de nosotros que sepa encontrar el camino para poder recibir esa luz y retornar al Creador, ¿no?